Determinar el presupuesto. Tercer proceso de la gestión de costos en el PMBOK 6. ¡Wow! ¿Cuánto hemos avanzado? Increíble. Espero que estés leyendo juicioso, juiciosa y espero estar siendo buena compañía. Así que vamos adelante. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Determinar el presupuesto. Aquí es donde terminas de afinar cosas, ¿no? Recuerda que venimos un poquito de estimar costos y ahí de alguna forma comienzas a analizar cuánto te va a costar el proyecto, pero cuando estimas el presupuesto, cuando defines el presupuesto, agregas toda esa información y cuando la ves agregada te empiezas a dar cuenta de cosas y empiezas a hacer ajustes, empiezas a afinar los números y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no entran dentro del presupuesto que no te las habías imaginado de esa manera, ¿verdad? Hay otros números que empiezas a cuestionar porque consideras que son muy grandes, etcétera, y se empieza de alguna forma a estrellar la teoría con la realidad. Y aquí me voy a detener en un punto que es más de governance, es un punto más táctico y tiene que ver con el propósito de un presupuesto. Mira, primero es el propósito o la visión y después viene el plan, ¿verdad? Entonces tenemos que cuestionarnos acerca de cuál es el propósito de armar un presupuesto. Me vas a decir, Mauricio, pues obvio, pues ¿de qué se trata armar un presupuesto? Pues de saber los números, de saber cuánto va a costar el proyecto y ya está. Piénsalo bien, en la vida real, claramente lo primero que tenemos que lograr es que nos aprueben el presupuesto, ¿sí? El gran lío, y eso está bien, pero el gran lío es que ese se convierta en el gran objetivo. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a tener un conflicto de interés. Piénsalo. Lo que te sirve para que te aprueben el presupuesto, si lo vemos de forma muy superficial y no tenemos cuidado, es pasar un presupuesto bajito, ¿sí? Porque de alguna forma, intuitivamente, tú vas a sentir en el ambiente que si pasas un presupuesto bajito, pues todo el mundo va a estar un poquito contento y te van a decir que sí. Pero ese no puede ser tu gran objetivo, porque cuando te aprueban un presupuesto bajito, muy apretado, muy agresivo, pues ese día, pues tú celebrarás y estarás contento o contenta, pero estarás en un lío, porque te acabas de comprometer en algo que tiene bajas probabilidades de que sea cierto. Y la realidad no conoce de sentimientos, no conoce de intenciones, la realidad es la realidad es brutal, ¿sí? Entonces, cuando entras dentro del proyecto con un presupuesto bajito, muy seguramente los financieros ajustan su business case, su plan de negocio, y muy rápido te empiezas a dar cuenta que no le llegas a los números en los comités. Y cada vez sientes más presión y la gente te dice, oye, pero es que son tus números, manéjalo. Y ¿sabes qué? Tienen mucho de razón tienen y eso empieza a ser brutal. ¿Qué empieza a pasar? Pues no le llegas, llega el punto en el que tienes que pedir más plata y fíjate en lo siguiente, destruyes valor, porque el tema no es que te den más plata y ya está. Igual te la van a dar porque no, difícilmente van a dejar un proyecto los patrocinadores por mitad. Pero lo que va a pasar es que las cifras, los números financieros que marcaban la rentabilidad y el valor de lo que estás haciendo a largo plazo, pues resulta que se tienen que ajustar. Y un 1% en una TIR tiene un efecto brutal. Por ejemplo, cuando trabajas en un proyecto de 5 o 10 años de operación, habrás destruido probablemente millones de dólares o millones de pesos o de soles, ¿verdad? Depende de dónde estés, pero el hecho es que estarás haciendo un daño enorme. No es porque tengas mala intención, pero quizás no has madurado y lo sé, no es fácil de transmitir esto a mucha gente, pero no has madurado este tema, ¿sí? Y te quedas un poco en la idea de que lo importante es que te aprueben el presupuesto y esa es tu medida de éxito. A veces uno quisiera no haber hecho eso. A veces uno hubiera querido tener una conversación más a fondo, que se demore 15 días, un mes más la aprobación,
pero que las cosas sean más sinceras. ¿Cuál debe ser el propósito? En mi opinión, te lo propongo, te lo comparto yo. Tú tendrás tu propia versión, pero el propósito de armar un presupuesto es contar la verdadera historia en términos de costos del proyecto. ¿Sí? Y que la gente, todo el mundo sepa en qué nos estamos metiendo, por supuesto con criterios de eficiencia, nadie está diciendo que no seamos eficientes, pero sí hay que ser honestos, honestos en términos de que decimos la verdad y que transmitimos cosas que sentimos y pensamos y hemos analizado que son como van a pasar las cosas. A la gente no le gusta la verdad, digan lo que digan. Mucha gente, es más, puede salir crucificado, crucificada, pero ¿sabes qué? Es ahí donde tú tienes que reflexionar fuertemente y sopesar el cortísimo plazo, las cosas que a veces le pasan a uno, versus lo que verdaderamente está bien y lo que verdaderamente genera valor a largo plazo, ¿sí? Es decir, acostúmbrate, cada que tú hagas cosas buenas, no siempre te van a dar las gracias, ¿no? Hay una frase y es que toda buena acción tiene su justo castigo. Es un poco cínica la frase, pero tiene mucho de verdad e implica cierta madurez y cierta conexión profunda de uno con el propósito y uno cómo entiende la profesión, ¿ves? Ese es un punto súper clave. El otro punto clave es en entornos predictivos, cómo conformas el presupuesto y cómo lo congelas. Otra cosa que he visto constantemente es que no se entiende verdaderamente el concepto, primero, de presupuesto y el concepto de línea de base. Todo el mundo dice, no, pues eso es lo mismo. No, no es lo mismo. El presupuesto y las líneas de base de un proyecto, líneas de base de costo me refiero, no son lo mismo. ¿Ves? Entonces ahí tienes que empezar a entender algunos conceptos, como el concepto de reserva, que no es lo mismo que un colchón, de reserva de contingencia, de reserva de dirección, cuál es la diferencia, qué está incluido dentro de la línea de base y qué no está incluido, y cómo se manejan los diferentes tipos de reserva, etcétera. Como no es mi gran objetivo en este episodio explicarte absolutamente todo, porque para eso vamos a tener los episodios que ya son clases, los episodios premium, darle una chequeada, como siempre digo, a las descripciones, porque rápidamente aparecerán. Piénsalo, porque no puedes pasar derecho por aquí pensando que es lo mismo. Tienes que leer a profundidad. Ahora, en entornos ágiles la cosa sí es algo diferente, porque no puedes congelar necesariamente un proyecto, pero tampoco es cierto que puedes arrancar de cualquier cifra. Es decir, arrancar y un poco, no sé si en otros países diferentes a Colombia se diga así, pero un poco en el camino ir arreglando las cargas, porque eso tampoco es así. Tú también tienes un presupuesto. Por más Scrum y por más ágil que seas, tienes que tener un presupuesto. Y tienes que tener por lo menos una línea base de alto nivel, estarla revisando en tus iteraciones, pero tampoco es como mucha gente puedes arrancar a la loca, simplemente a ver cuánto va a costar la cosa. Eso tampoco es así, ¿verdad? Ahora, hablemos digamos, un poco de la estructura formal del proceso, como aparece en el PMBOK 6. Las entradas son el plan para la dirección de proyectos, siempre es una entrada, ¿verdad? Cuando vas a trabajar, ahí vas a encontrar el plan de gestión de costos. Y aquí sí que se vuelve importante ese tema, porque le paramos muchas bolas a los costos. Como ya les he dicho, los costos son la niña bonita de todo esto. Pero ¿sabes qué? Al final del día no somos tan técnicos tampoco. ¿Sí? Entonces tomamos decisiones teniendo los datos no los procesamos, ahí nos falta bastante rigor. Yo creo que en América Latina nos falta bastante rigor, aunque tenemos datos, no los aprovechamos. Y entonces esa falta de rigor hace que nuestras decisiones al final tengan mucho que ver con olfato. Nosotros yo creo que hemos malinterpretado ese cuento de tener seniority y de ser seniors y de tener experiencia. La experiencia es súper importante, la respeto un montón, pero la experiencia, si está bien entendida, te debe hacer más humilde. Entre más tengas experiencia, más consciente deberías ser de todo lo que no sabes, ¿sí? Y por tanto, tratar de aprovechar muchísimo la información. Está bien, eres una gerente senior y no te vas a poner a hacer todos los análisis, pero tienes analistas y no es necesariamente tu plata, ¿sí? Es decir, debes tener de todas formas un gran nivel de responsabilidad. No es tu dinero, no es tu dinero, de ninguna manera. Entonces, trata de
usar la información, analízala verdaderamente. Todo eso, todos esos protocolos y todo ese sistema de información seguramente lo vas a encontrar por lo menos delineado en el plan de gestión de costos. Y duda de ti mismo, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta y es, no creas en lo que piensas siempre, ¿sí? Duda de ti mismo, tienes muchísima experiencia, probablemente tienes razón, pero duda de ti mismo, mira los datos, no te quedes ciego, porque te puede sorprender. Nadie puede acertar a largo plazo siempre, eso no es cierto, ¿sí? Los datos lo dicen, ¿sí? Entonces, ten presente eso. Plan para la dirección de proyectos, una de las entradas claves. Los documentos del proyecto, por supuesto, son entradas claves como las bases de estimación, los cronogramas. No puede haber presupuesto si no hay cronograma, porque el presupuesto no es en abstracto. Puedes esperar, depende, y eso te va a definir necesariamente tus costos. Los documentos de negocio, el caso de negocio, el business case, el plan de gestión de beneficios, por supuesto es importante porque al final todo esto es para generar el beneficio y como estás hablando de costos, eso le puede pegar durísimo a los indicadores financieros de ese activo que estás desarrollando en caso de que estés desarrollando un activo, a la TIR, a la VPN, etcétera. Otros acuerdos que tengas en términos de entregas, en términos de ciertas desviaciones de costos que son admisibles y cuáles no. Los factores ambientales de la organización importantísimas, por ejemplo, el tipo de cambio al que estás sometido, las tasas de interés, las políticas fiscales del país donde estás operando, las políticas fiscales del país de origen de la compañía en caso de que estés en proyectos internacionales. Eso no es poca cosa y no es un tema solo de financieros. Puede que los financieros lo entiendan mucho mejor, pero tú debes entenderlo porque debes entender el impacto de las decisiones que estás tomando, ¿sí? Y el impacto, créeme, va mucho más allá de tu cuenta de SAP, porque ahí lo que tienes simplemente son los costos, pero a partir de las decisiones que tú tomas se genera todo un dominó, un efecto dominó y puede destruir valor por 10 años, ¿sí? Las decisiones que tú tomas. Y por supuesto los activos de los procesos de la organización, donde vas a encontrar las plantillas de presupuesto, las bases de lecciones aprendidas, todas esas cosas que son muy importantes. Las herramientas y las técnicas de este proceso son, por supuesto, el juicio experto. Siempre valoramos, siempre será bienvenida la experiencia, pero ojalá la experiencia no nos quite la humildad. En el momento que algo nos quita la humildad, es tóxico. En el momento que algo nos hace pensar que somos infalibles y nunca nos vamos a equivocar, ahí es tóxico. El problema no es el problema no es, perdón, la experiencia es buenísima. El problema es que a veces un poco nos emborrachamos de eso, ¿no? Porque todos tenemos nuestro ego. Así que hay que hacer siempre control de ego constantemente, más cuando estamos en posiciones de liderazgo, en este caso de project management. Los costos agregados, importantísimos, es decir, tú debes partir de la WS, debes definir costos, ojalá lo más abajo que puedas a nivel de actividad o a nivel de paquetes de trabajo y tienes que empezar a sumar eso, ¿verdad? Y después vienen las reservas, etcétera, pero aquí el mensaje es arma un presupuesto que esté full, totalmente alineado a la WS. Es decir, cuando tú armas la WS deberías tener tiempos para la WS y deberías tener costos para la WS y ahí estás sembrando una semilla clave para posteriormente hacer un buen seguimiento, sea con valor ganado, sea con otras técnicas. Pero la clave es que tú logres unir esas tres perspectivas, la perspectiva de alcance con la WS, la perspectiva de tiempo, armando los tiempos sobre los paquetes de trabajo y las actividades, y costos de igual manera. Ahí está haciendo algo importante. La típica es que se manejan los presupuestos por otro lado. ¿Sí? Y una persona en una oficina hace el presupuesto y otra persona en otra oficina hace el cronograma y otra persona en otra oficina hace el alcance o las especificaciones técnicas. Ese es un gran lío. O sea, como project manager tienes que juntarlos y un poco ayudarles a que construyan juntos de tal manera que estas tres perspectivas, alcance, tiempo y costo, estén bien vinculadas. La revisión de información histórica, importantísima. De nuevo, los datos casi siempre están ahí, pero los datos no son conocimiento. Son conocimiento en la medida que tú los analizas y les das contexto. Entonces no te creas tan senior, ¿sí? Pídele a tus analistas que para eso están, que de verdad trabajen en las cifras y cuando tengan las cifras, míralas, porque es que últimamente he visto de todo. A veces
tengo un cliente que tiene montones de analistas, montones de información, inteligencia artificial, y al final llega el gerente, se echa para atrás en una junta, no mira absolutamente nada y dice, ok, a la derecha, ok, 15% más, wow, es un gran desperdicio. Y ¿sabes qué? Los resultados no lo acompañan, ¿sí? Entonces al final lo que ocurre es que la falta de resultados se mete por debajo de la alfombra y seguimos, ¿sí? Eso no es responsable, eso no es responsable en absoluto. Más cuando no es tu plata, no es tu plata, ¿vale? Entonces, ten cuidado con eso. Y todos los temas de financiación. En la medida que tienes un buen presupuesto, tú logras entender muy bien cómo puedes financiar y los financieros pueden moverse mucho mejor. Cuando no está muy claro y hay muchas sorpresas, entonces los financieros tienen que de alguna forma moverse, reaccionar y es ahí donde terminamos muy mal financiados y eso destruye valor brutalmente. Tú ves 1% y dices, bueno, pero es que es 1%. No, no es 1%. Que recuerda que está el interés compuesto y eso puede terminar incluso con la factibilidad del negocio, ¿verdad? Entonces ten presente que tienes una responsabilidad gigantesca. Y con las salidas, pues ahí vas a tener la línea base de costo, que no es lo mismo que el presupuesto, ¿ok? Ten mucho cuidado con eso. Requisitos de financiamiento del proyecto, porque eso, digamos, en la medida que tienes un buen presupuesto, entiendes un poco cómo serían los flujos de fondos necesarios, etcétera. Y actualizaciones de los documentos del proyecto, entre ellos las estimaciones, el cronograma y el registro de riesgos. ¿Ves? Entonces, en conclusión, estructurar o construir o consolidar un presupuesto no se trata de que te aprueben el presupuesto. Eso es una mirada muy miope, ¿sí? Se trata de contar la realidad. Se trata de que los diferentes stakeholders, inversionistas, ejecutores, proveedores, entiendan la realidad, la historia real que podría pasar o que se espera que debería pasar razonablemente en términos económicos en el proyecto. Y a partir de ahí se tomen buenas decisiones, se hagan ajustes que nos lleven al éxito. El éxito no es que te aprueben el presupuesto, piénsalo. Eso es una mirada bien miope, bien pequeñita. La entiendo perfectamente porque el contexto administrativo hace que uno a veces piense de esa manera. Pero tú como project manager no puedes tener como objetivo final eso en términos de presupuesto. Tu objetivo final es generar valor. Eso es lo que te va a convertir en un project manager de clase mundial y es lo que verdaderamente le sirve a la compañía. Entonces no es fácil, pero aquí hay un tema que es de fondo y que no es simplemente un tema de sumar y un tema aritmético y tal, sino un tema de gobernanza y un tema de cómo entiendes tú tu profesión, ¿vale? Fíjate que, por ejemplo, el 55% aproximadamente de los grandes proyectos de infraestructura se vuelan el presupuesto. Fíjate, a pesar de todas las herramientas, a pesar de todos los ingenieros, de todos los analistas, de todos los financieros, etcétera. Y es porque no es un tema técnico, es un tema más de fondo, es un tema más cultural, es un tema más de confianza y cómo se percibe la estructuración de un proyecto, ¿vale? Espero que esta breve charla te sirva. Espero que sigas leyendo muy juiciosa, muy juicioso. Leer es la base de todo, leer el PMBOK, entender muy bien los procesos. Espero estar siendo buena compañía y hasta pronto.